Me escuchas en este 23 de septiembre del año 2025. Comenzamos con portadas. Bueno, el periódico El Universal, el gran diario de México, tiene Mexicali es el epicentro del consumo de fentanilo en México. ¿Se acuerdan que López Obrador negaba constantemente que se consumiera fentanilo? Pues sí lo hay. Centro de Adicciones estima un alza del 20% en el consumo de esta poderosa droga sintética en los últimos 2 años. Una nota de Manuel Espino. Y ahí precisamente en Baja California, donde últimamente se relaciona mucho a Morena con la mafia. Indiscutiblemente que sí hay relación con la mafia. Concretamente con la Malliza. Fueron sancionados una red de 15 empresas, bueno, en realidad son más empresas, que tendrían vinculación con la alcaldesa de Rosarito, Hilda Araceli Brown, a la cual le han congelado las cuentas y de lo cual, bueno, pues la prensa ya no quiere hablar, los medios no quieren hablar, el gobierno de los Estados Unidos sí que lo hizo, la UIF que sí ha cancelado sus cuentas. Se pone orden a las concesiones de agua, asegura Claudia Sheinbaum que el gobierno federal busca regularizarlas ante las anomalías de permisos presuntamente huachicoleros. Bueno, permisos irregulares y huachicoleros. Siguiente titular. Sellan información sobre los bienes de Hernán Bermúdez Requena. ¿Se acuerdan que hace como un mes habíamos comentado que se estaba ocultando todo? Pues ahora ocurre esto. Reservan todos los datos por 5 años bajo el argumento de que hacerlos públicos podría entorpecer la investigación que se sigue contra el líder de la barredora, el abuelo, el comandante H. Hernán Bermúdez Requena, socio principal de Adán Augusto López, líder de los senadores de Morena. Por cierto, que ahora dicen que no lo van a retirar del cargo. Francia reconoce a la organización terrorista Hamás como dueños de Palestina, reconocen un Estado Islámico palestino. Es la hora de la paz, dice un líder de la guerra, un sujeto que ha impulsado conflictos terribles, que es Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, presidente de Francia, vinculado a la banca Rothschild, pues no es ningún adalid partidario de la paz, ¿no? Su reconocimiento viene a asusar más la violencia entre la organización terrorista islámica y el Estado de Israel. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, considera que esto es un premio para la organización terrorista. Donald Trump también, en su participación de la Organización de las Naciones Unidas, rechaza este reconocimiento, pues sabe perfectamente que es una organización terrorista y que la Franja de Gaza no se ayuda, no se beneficia con este reconocimiento. DJ colombiano y el rapero pues se está indagando por qué fueron asesinados, pero ahora se sabe que el rapero que se hacía llamar B-King tiene una vinculación directa familiar con un miembro del grupo criminal Clan del Golfo. Ya les había expresado que, pues, lo que me da pie a pensar, digo, no está confirmado, es que él representaba a una organización criminal colombiana con nexos con el crimen organizado de México. Vino y como existe esta rivalidad en estos grupos criminales, lo asesinan. Por eso el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llega a la presidencia de Colombia vinculado con grupos criminales o financiado por grupos criminales, lo mismo que Claudia Sheinbaum en México, desde luego, le dijo a Claudia Sheinbaum que ella formó parte de la organización terrorista M-19 junto con él. El M-19, que en noviembre de 1985 asesina a 115 personas en el Palacio de Justicia de Bogotá, Colombia. Claudia Sheinbaum hoy ya declaró que no es cierto, que ella no formó parte del M-19. Lo dijo durante su conferencia mañanera. O sea, repudiando completamente las declaraciones de Gustavo Petro. Y resulta ser que, bueno, pues Gustavo Petro había dicho que estos eran 2 jóvenes hermosos que cantaban a la belleza, cuando pues eran unos raperos, ¿no? Unos raperos un tanto obscenos, digo, en paz descansen, y vinculados familiarmente al crimen organizado.
Con anterioridad, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que los miembros del ELN, del Ejército de Liberación Nacional, eran unos traidores porque ahora seguían órdenes del cártel de Sinaloa en el tráfico de drogas, lo cual también pasa a perjudicar directamente a Claudia Sheinbaum, fuertemente vinculada con el cártel de Sinaloa. Al parecer, los representantes políticos socialistas tanto de México como de Colombia representan a distintos grupos criminales, y ese sería pues el enfrentamiento, la discusión que tienen entre ellos. Vamos a ver qué es lo que pasa con ellos, porque Claudia Sheinbaum dice que va a seguir teniendo buenas relaciones con el gobierno de Colombia, pero francamente ya se nota molesta. Graciela Iturbe, nunca me retiraré, la fotógrafa mexicana, habla sobre su obra y sueños y dice que trabajará hasta en su lecho de muerte. Bueno, pues eso es con relación a El Universal, y luego tenemos Reforma. Registraban laboratorios de marina aceite, pero era gasolina. Esto pues ya es más que decir que se está exponiendo que el almirante Rafael Ojeda, el secretario de Marina de López Obrador, era el real líder o uno de los líderes junto con López Obrador de los marinos guachicoleros, porque solo así tendrían una autorización de este tipo. Dice: el Laboratorio Central de la Agencia Nacional de Aduanas de México, dirigido por la Marina Armada de México, pues registraba como aceite lo que en realidad era gasolina, por lo cual los permisos para hacer el huachicol fiscal venían desde lo más alto de la Marina. Aquí no hay errores. Aquí se trata de una verdadera colusión de López Obrador y su secretario de Marina para traficar, para lucrar, para defraudar a México por miles de millones de dólares. Según la investigación de la Fiscalía General de la República contra los hermanos Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos de Rafael Ojeda, pues los laboratorios de la ANAM, de esta agencia de aduanas, dictaminó que lo que contenían 30 barcos era simple aceite, cuando en realidad era el combustible que estaban vendiendo, que estaban comercializando incluso por la fuerza, amenazando a los gasolineros, y que les daba enormes beneficios, al punto de que pues varios marinos guachicoleros podían apostar hasta 60 millones de pesos en el Hipódromo de las Américas. Bueno, Reforma destaca también: hallan muertos a los artistas colombianos, asesinan a colombianos, aparecen en el Estado de México con narcomanta, se indaga supuesto ajuste de cuentas. Los artistas colombianos Byron Sánchez Salazar, conocido como B. King o el B. Rey, Jorge Herrera Lemos, DJ Regio Clow, desaparecidos en la Ciudad de México, fueron hallados sin vida en el Estado de México con huellas de tortura y un narcomensaje de violencia e intimidatorio. Sus cuerpos habían permanecido en calidad de desconocidos desde el pasado 17 de septiembre, lo cual exhibe la falta de coordinación, la falta de capacidad de las autoridades de la Fiscalía de la Ciudad de México con la Fiscalía del Estado de México, pese a que son del mismo gobierno, son del mismo partido Morena. Cuando fueron encontrados los cuerpos sobre la carretera federal México-Cuautla, en el municipio de Cocotitlán, Estado de México. Fue hasta ayer, un día después de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidiera a Sheinbaum que esto pues cobró fuerte relevancia, porque además no es muy común que pues el presidente de otra nación le hable públicamente a la presidente de otro país, México, para pedirle que aparezca los jóvenes. A un lado de los restos dejaron una cartulina con un narcomensaje atribuido a la familia michoacana y relacionado con un posible ajuste de cuentas al acusarlos de presuntamente pasar de un grupo delictivo a otro en la venta de drogas. Sin embargo, se investiga si el narcomensaje es real o busca desviar la investigación, porque también podría ser
para desviar la investigación. Las autoridades indagan si los homicidas, si los asesinos de B-King, de 31 años de edad, y de DJ Regio Clow, de 35 años de edad, ocurrieron en la capital del país o en la entidad mexiquense. Ambos músicos llegaron a la Ciudad de México provenientes de Colombia el 11 de septiembre, pasando para realizar, al parecer, una presentación en Sonora, fue lo que primero se dijo, pasando a realizar una presentación el 14 de septiembre en Electrobart de la alcaldía Álvaro Obregón. De acuerdo con una entrevista que dio Juan Camilo, representante de B-King al medio local del país, el 16 dijo acudirían al Smart Fit localizado en Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, y después B-King le informó que iría a comer con unos amigos como DJ Regio, para lo cual ambos habrían abordado un vehículo en la alcaldía poniente de la Ciudad de México. El representante de Byron reportó la desaparición el miércoles 17 tras perder comunicación con el rapero colombiano. Y ya fue pasado el tiempo, que bueno, pues lo tenía en el cuerpo en el Estado de México presuntamente, pero que no sabían que era él. Vamos con otra nota. Les digo, esto tiene todas las características de ser pues una pelea, ¿no? Al parecer entre la familia michoacana, que está declarada terrorista por Donald Trump, y también el Clan del Golfo. No confundir con el Cártel del Golfo del norte de México. Falla vacunación y brota el sarampión. Bueno, pues eso es un relato. No está plenamente probado que haya una vinculación de que a más vacunas, menos sarampión. Lo que sí hay una vinculación directa es que aguas sucias con desechos orgánicos aparecen erupciones extrañas en la piel, que algunos médicos diagnostican como sarampión. El actual brote, entre comillas, de sarampión acumula 4.952 casos confirmados en lo que va de este 2025, siendo de los 0 a los 4 años los casos más comunes. Pues sí, frecuentemente son los niños los casos más comunes. Lo que ahora está muy extraño, y ya saben que siempre los que se dedican presuntamente al mundo de la medicina, los médicos de los hospitales públicos, que son los que de pronto tienen mucha libertad para tomar determinaciones de salud sin consultar a nadie, pues andan aplicando estas inyecciones. Primer lugar, ¿no? Pero se supone que la mayor parte de la población mexicana está inyectada con esta supuesta vacuna preventiva. Entonces, ¿por qué se anda vacunando también a los adultos? No lo sabemos. Una de las muchas incoherencias del sistema de salud, que es un enorme lucro para las farmacéuticas, eso es un hecho consumado. Que por allá en Alemania un biólogo llamado Stefan Lanka, pues lanzó el reto en su página web, una recompensa millonaria para quien le probara la existencia del virus del sarampión, y que pues una persona no lo logró, pero un tribunal, lo demandan en un tribunal y dice el juez, para mí que sí lo prueba, investigaciones que no lograron probar la existencia del patógeno como el causante de esa enfermedad, pues fue un caso sonado por ahí del año 2011, no lo suficientemente sonado porque pues no dejaban que Stefan Lanka defendiera su postura. Manda a Estados Unidos personal a Nuevo León por el gusano barrenador. Bueno, pues ocurre una desgracia, el brote de gusano barrenador ya llegó hasta el norte de México, entonces como ya está en la frontera con México, Estados Unidos, se molesta el régimen de Donald Trump. Y bueno, pues envían personal especial para que comiencen a revisar esto. Esto surgió como parte del tráfico ilegal de personas y de animales que realizó Andrés Manuel López Obrador en sus 6 años. Por fin, sobran las medicinas, pero gracias a donantes. A casi 2 semanas de la explosión del puente La Concordia, en que se mantiene aparentemente la cifra de 29 personas sin vida, una carpa instalada en el exterior del Hospital Magdalena de las Salinas continúa recibiendo insumos médicos que son donados por la ciudadanía. Son suficientes, son incluso abundantes, pero para dicho hospital, no para todo el país.
Bueno, pues vamos entonces ahora con dice, agradece el éxito, la actriz Arcelia Ramírez disfruta de los halagos que llueven por su interpretación en Arcángela Baladro, una serie, la serie Las Muertas, que tiene que ver obviamente con una mafia de prostitución que existió hace muchos años en México, que eran creo cómo se le llamaba, las poquianchis, algo así, ¿no? Que estaban coludidas con el gobierno y pues podían torturar y privar de la vida a las mujeres que prostituían. El periódico Diario de Yucatán alerta por doble impacto, retención, el ahorro, precios en la canasta básica presionan a la economía familiar. Gremios piden tener cautela con las medidas fiscales que quiere adoptar Morena. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF, advirtió que hasta 48 millones de personas podrían verse gravemente afectadas por la propuesta de aumentar de 0.5 a 0.9% la retención al ahorro incluida en el paquete económico 2026, mientras que la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la ANPEC, reportó que la canasta básica mantiene independencia al alza de este impuesto, o sea, como que estos dicen sí se puede exprimir más a los mexicanos en la comida. Gabriela Gutiérrez Mora, presidente del IMEF, explicó que la medida limitaría la capacidad de millones de personas para procurarse la canasta básica. Por su parte, la ANPEC, que parece ser partidario del alza de impuestos por Morena, dijo en septiembre que la canasta básica alcanzó un precio promedio de 1,979 pesos, que pues para muchas personas es muchísimo dinero, tras un aumento mensual del 0.65%. El presidente de la asociación, Cuauhtémoc Rivera, recordó que los alimentos se han encarecido en un 33% desde la pandemia y lo que ha pulverizado los avances salariales que tanto presumía López Obrador. Tiene mucha razón. O sea, la economía no está bollando, la economía no está bien y además quieren aumentar impuestos. Porque Morena ya no tiene de dónde sacar dinero para pagar la compra de votos con programas sociales. Una ruta naval de Huachicol, marinos ligados a una oscura red de combustible ilegal. El petrolero Nord Supreme se ha convertido en pieza central de una red de tráfico ilegal de combustible que operaba desde Houston, Texas, a los puertos de Tamaulipas, principalmente Tampico. Bajo documentos falsos, declaraban transportar aditivos, lubricantes, aceites, pero en realidad descargaban gasolina y diésel sin pagar los impuestos correspondientes. ¿Cómo se llama el barco? Nord Supreme. Levantan la voz por la Franja de Gaza, policías heridos, manifestantes detenidos, destrozos en edificios públicos. ¿Dónde ocurrió esto? Roma, Italia. Pero además hubo manifestaciones en 70 ciudades de Italia. No tenía idea de que Italia tuviera tantas ciudades. Y bueno, pues estos no son precisamente italianos, son muchos migrantes islámicos. Y esto es lo que resulta de años de la Unión Europea, de políticas desastrosas y de discursos, pues ahora sí que lastimeros, pero muy falsos, como los que sostenía el difunto Papa Francisco exigiendo migraciones descontroladas. Vamos a construir puentes, no vamos a construir muros, mundos y fronteras, cosas muy extrañas. Llamando el Papa Francisco sobre todo a la ilegalidad de una migración desordenada que puede ser tan peligrosa. Y recordemos que sí les duele mucho cuando les quitan dinero para seguir con la migración islámica a Europa, porque cuando Donald Trump cancela la USAID, los recursos de la USAID, es la única vez que el Papa Francisco estaba furioso y lo llamó catastrófico. O sea, como que Donald Trump era tan perverso que ocasionaba catástrofes por no darle dinero para seguir traficando personas y apoyando a los traficantes ilegales de personas a Europa y Estados Unidos. Lanzan bombas Molotov. Alumnos atacan la sede del ejército en Chilpancingo, Guerrero. Pues son contingentes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, es decir, extremistas de izquierda.
Atacan a pedrazos con bombas Molotov. Esto es un delito grave, ¿no? Deberían de detenerlos por terrorismo. 35, la número 35, 35, zona militar de Chilpancingo, Guerrero. La protesta se realizó como preludio de el 11 aniversario de la desaparición de los 43 criminales de Ayotzinapa. El hecho ocurrió después de un bloqueo total de la autopista del Sol. Y mientras tanto, bueno, pues Sheinbaum no hace nada por poner orden. Hayan muertos a los colombianos, los expertos piden limitantes a la inteligencia artificial, falta de control, preocupa a varios científicos que son líderes lo que puede desarrollar la inteligencia artificial. Pues aquí no hay una exposición como tal de qué capacidades puede tener, dice, pero que es creciente los riesgos. Más de 200 expertos se expresan contra la inteligencia artificial, exigen una regulación, premios Nobel, científicos lo han solicitado con urgencia. Bueno, vamos con nuestra siguiente portada, es el Sol de México. Primer titular. Claudia Sheinbaum dice que pare este genocidio en Gaza, pero no quiere que pare el genocidio en México, no quiere que pare el genocidio en Sinaloa, no quiere que pare el genocidio en Guerrero, donde extorsionan, donde descuartizan, bueno, le decapitaron incluso al alcalde de Chilpancingo. Todo eso le importa muy poco a Claudia Sheinbaum. No quiere que paren las fosas clandestinas, que Ceci Flores, líder de Madres Buscadoras de Sonora, volvió a encontrar un cuerpo calcinado vamos a decir, en la parte posterior del aeropuerto de Hermosillo, si no mal recuerdo. Eso no le importa a Claudia Sheinbaum, ahí ella no ve ningún genocidio. Bueno, pues Sheinbaum apoya el terrorismo islámico, el terrorismo del Hamas, porque ella forma parte del globalismo LGBT. No le interesa, aparentemente no está a favor de Netanyahu, extraño siendo ella una judía atea búlgaro-lituana, pues dice que ella no, que ella prefiere apoyar al terrorismo islámico, como también los judíos ortodoxos. Los judíos ortodoxos recientemente de Nueva York dieron una declaración en que dijeron que se llevaban perfectamente bien los judíos con el Islam, que durante muchos años se llevaron así, exterminando cristianos. Eso sí te lo creo, fíjate. Eso sí lo acepto, eso sí lo creo bien posible. Que judíos e islámicos se unan para matar cristianos, eso es un axioma básico. Ocurrió muchos años en España. Hay documentos, aunque hoy los pseudohistoriadores judíos dicen no son verídicos, no son una prueba suficiente. Tengo las confesiones de un rabino, de un judío muy importante de aquel entonces, que decía, sí, en efecto, nosotros apoyamos la invasión islámica contra los cristianos. ¿Por qué? Porque nos cae mejor el Islam que los seguidores del impostor, del bastardo Cristo. Porque sí se refieren los judíos a Cristo, como un bastardo. Dios los perdone. Dice, bueno, pues la nota de Atzacayatl Cabrera, ¿a nosotros qué nos importa? Teniendo tantos problemas, perdónenme la expresión, desde luego que nos debe importar como un asunto internacional, pero a nosotros qué nos importa cuando están masacrando a los niños, los narcotraficantes. Cuando Sheinbaum patrocina abortos, descuartizar niños, matarlos, pisotearlos, volverlos carne, molida, tráfico de órganos. ¿Qué nos importa el tema de la Franja de Gaza? Nosotros no podemos hacer nada. Y además, bueno, pues la gente que está en la Franja de Gaza es partidaria del pensamiento terrorista del Hamas. Bueno, pues Sheinbaum, para tratar de desviar la atención a los nuevos negocios sucios de Andy López Beltrán, que ahora tiene propiedades en Seattle, en Ciudad de México, en Japón, en Tokio, en muchas otras, Venecia, residencias de lujo en todos esos países, pues ahora nos quiere hablar de la Franja de Gaza. Nos quiere hablar de la Franja de Gaza con todas estas inundaciones, con todas estas enfermedades, con todo el robo, la corrupción que se ha descubierto en Comisión Federal de Electricidad, en Pemex, porque ya se acaban de ocultar para siempre todos los documentos de todo lo que se han robado en petróleo, que son más de 590,000 millones de pesos de lo que ha robado Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador a México.
nos quiere hablar de la Franja de Gaza. Yo digo, ¿cómo te atreves a hablarnos de la Franja de Gaza cuando aquí es el exterminio? Cuando no quiso hablar Claudia Sheinbaum del campo de exterminio de Teuchitlán, Jalisco, ni tampoco hay investigaciones contra Saúl El Canelo Álvarez, que es socio de uno de los dueños de las empresas huachicoleras que vendieron 500 millones de pesos para la construcción del aeropuerto de Zumpango, del aeropuerto Felipe Ángeles. De nada de eso nos quiere hablar Claudia Sheinbaum, y al parecer tampoco la prensa. Gobiernos corruptos ligados a la banca Rothschild y que son gobiernos anticristianos de la masonería como Francia, Bélgica, Andorra, Luxemburgo, San Marino y Malta, ahí donde tiene su sede la Orden de Malta, reconocen a un terrorista Estado palestino supuestamente para combatir a Israel. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que México, en línea con la comunidad internacional, mantiene una postura firme para exigir el alto a la violencia en Oriente. No ha dicho si va a reconocer un Estado palestino, dice. Todo el posicionamiento de acuerdo con la comunidad internacional es que pare este genocidio en Gaza. Esa es nuestra petición, afirmó Claudia Sheinbaum, que bueno, con esta postura, como se alinea ella con los políticos de la banca Rothschild, incluido el primer ministro de Canadá, pues eso nos deja ver perfectamente, como dicen, de qué lado más cala iguana, nos permite ver perfectamente que Sheinbaum pertenece a esa esfera del satanismo, porque la familia Rothschild es una representación, es una familia, una dinastía adinerada de satanistas con presencia en todo el mundo, y al parecer son los que comandan a Sheinbaum. Frenan bienestar, congelan programas sociales a 7 países a un año de la llegada de la presidente Sheinbaum. Claudia Sheinbaum mantiene suspendidos los apoyos económicos que México había otorgado durante el régimen criminal de Andrés Manuel. Fíjese cómo es esto, ¿no? El régimen de Andrés Manuel saqueó a México y le dio dinero a muchos países corruptos del sur para que se pudieran mantener en el poder. Le daba el dinero que nos robaba, se lo regalaba a Colombia, a Cuba principalmente, a Haití, que es un país consagrado a Satanás, Honduras, Belice, El Salvador y Guatemala. ¿Cómo la ves? Y aquí uno pasando necesidades, pasando hambre, las calles horribles, la delincuencia peor, pero el viejo Andrés Manuel ratero desviando todo el dinero a Colombia, Cuba, Honduras, Belice, El Salvador y Guatemala. Desviando todos los recursos. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Misterio. Misterio. Incluso podemos poner la música de los Expedientes Secretos X. Vamos a una pausa. Cierra los ojos. Imagina llegar a tu propia casa, abrir la puerta, respirar ese aroma a nuevo y ver a tu familia disfrutando de cada espacio. Anconada Residencial, en Uriangato, Salamanca y a Paseo el Grande. Tenemos casas y departamentos hechos para ti, con jardín, piscina, área de juegos, espacio de descanso y seguridad 24 horas. Tu hogar no es solo un techo, es la mejor inversión de tu vida. Por eso te ayudamos a elegir el plan que mejor te convenga. Aceptamos crédito Infonavit, Fobiste, Caja Popular Mexicana, créditos bancarios y pago de contado. Aquí siempre encontrarás una opción para estrenar tu casa. Comunícate conmigo a través de WhatsApp 461-143-44-59. En Facebook como Mónica Inmobiliaria, tu asesor de confianza. Puedes ver fotos, videos y recibir asesoría personalizada. No esperes más y haz realidad tu sueño. Mónica Hernández, tu asesora de confianza. Anconada Residencial, seguridad, plusvalía y el hogar que tu familia merece. Pues ojalá que esto que está diciendo el Sol de México sea real y que le esté cancelando Claudia Sheinbaum pues todo este dinero que robaba Andrés Manuel y que lo enviaba a esos 7 países. Probablemente y sea que ha llegado Donald Trump y una de sus exigencias es que se cancelen todos estos robos. Habíamos de pensar si Sheinbaum va a cancelar también el pago de esclavos cubanos. Esos cubanos se tienen que ir de México cuanto antes.
Ya en redes sociales se exhibió que traen negros para engrosar las manifestaciones de estos criminales. No hay otra forma de llamarlos, ¿eh? No tengo ningún problema. Si me quieren reclamar de por qué califico como asesina a Claudia Sheinbaum, pues porque es una asesina. Vean cuánta gente ha muerto en su gobierno. Brutal. Hayan ejecutados en Estado de México a 2 artistas colombianos desaparecidos desde el 16 de septiembre. Investigan a una célula criminal de la familia michoacana que estaría implicada. Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México por Morena, presenta su informe de gobierno. Por cierto, ¿se dieron cuenta que Delfina corrupta se quedó callada a pesar de que miembros del grupo Atlacomulco del PRI también salen en lavado de dinero? La familia Hank Ron. Los Hank Ron también han participado en el lavado de dinero del cártel de Sinaloa. Son los dueños de Casino Caliente o de Grupo de Casinos Caliente. Y al partido narcotraficante Morena, a ellos no los molesta. O sea, supone que es el PRI, ¿no? Supone que es el PRI y entonces, ¿por qué no atacan? ¿Por qué no atacan al PRI? Ah, porque es el grupo Atlacomulco. Es la mafia que puso a Delfina Gómez al frente del Estado de México. Son los criminales que están detrás de Delfina Gómez. Entonces, no hay ningún problema. Morena defiende también al grupo Atlacomulco. Vámonos. Dice el periódico La Prensa: ataque mortal, estudiante encapuchado del CCH Sur utiliza cuchillo y priva de la vida a Jesús de 16 años de edad. Los alumnos lo acorralaron, sube al 3er piso y se lanza al vacío. No sabemos si quería quitarse la vida, pero sobrevive y se rompió las 2 piernas. Fue detenido. Ahora, una cosa importante es el nombre de este sujeto. Dice llamarse Lex Ashton, pero no se revelan sus apellidos. Tiene 19 años de edad, por lo cual pues es mayor de edad y puede ser procesado como un adulto. Será enviado entonces a una de las horribles prisiones de México, donde pues la vida es muy dura y tendrá que pagar esto, ¿no? En redes sociales, y es lo más asombroso, que nadie identificó a este loco, a este enfermo mental, pues encontraron que tenía 2 navajas cortas tipo garra, no sé si las conocen, tipo garra, una guadaña pequeña, parecida a lo que puede ser un piolet, y también tenía pues una especie como de tela con una calavera estampada que utilizaría para taparse el rostro. También tenía unas gafas tipo motociclista, gogles para motociclista, negras, con las cuales se cubría los ojos. Unos gogles negros de una sola pieza. También pues portaba una sudadera con capucha que le permiten pues ocultarse la cara o disminuir la visión de su cara. Y tenía inscritas esta palabra, una palabra en inglés que es bloodbath. Eso significa matanza o masacre en inglés. Blood pues es sangre y bath pues supongo que tiene que ver con regarla, ¿no? Bloodbath sería algo así como matanza. Bueno, pues este sujeto tenía esta ropa y al parecer Bloodbath también sería el nombre de una banda satánica de death metal de Suecia. Y metiéndome un poco más, profundizando un poco más en esta información, pues encontré letras muy diabólicas sobre estos de Bloodbath. Destaca la canción No hay Dios frente a mí o No hay Dios delante de mí. Habla de cómo se va al infierno. Todos estos parecen ser rezos demoníacos que van mentalizando a pues el sujeto a cometer el delito. Dice: veo un laberinto sin fin, soy una cáscara espectral, llevo una sonrisa de cera, escucho el miserable toque de difuntos. No veo a ningún Dios delante de mí, porque ellos piensan que bueno, pues al quitarse la vida no hay nada, no hay castigo. Aúllo por la disolución, incrustado en carne del fracaso. La lujuria de los demonios eligiendo la muerte, ministerio, clero invertido, o sea, una jerarquía invertida a la de la iglesia, una jerarquía satánica, una jerarquía de demonios o de espíritus inmundos.
o de sacerdotes negros, de sacerdotes satanistas. Me aferro a las cadenas, mi aliento envenenado, viaje de no muertos contaminado, tumba ancestral, multiverso sin Dios, ciego a la luz menguante, pudriéndose al revés. Pudiera ser, alguno pudiera considerarlo como algo incoherente, pero no, no es algo incoherente, es todo un rezo demoníaco gnóstico, el de este tal Bloodbath. Y ya lo había platicado con anterioridad, ¿se acuerdan? Que al parecer hay infinidad de sectas que están vinculadas fuertísimamente con bandas satánicas. Incluso hay DJs satanistas como este Yerko Molina, que hace apología incluso, aunque sea con muñecos, apología del abuso sexual y también de la homosexualidad o del travestismo. Pues las portadas de sus discos también tienen elementos de hombres pintándose la boca con billet rojo, lo cual denota pues su perversión. Todo esto tiene que ver con movimientos evidentemente de consagración al demonio. Son como líderes de culto, aunque ustedes los vean como cantantes simplemente. Ellos intentan con lo que producen influir las almas al infierno. Y yo he notado particularmente que siempre coincide que los que realizan asesinatos en escuelas escuchaban a Marilyn Manson, a Rammstein, a Kitty FM o a esta banda Bloodbath, pero vamos a decir, satanistas sobran y por montón. O sea, hay muchas bandas de tipo horrible, de tipo grotesco, sanguinolento, sanguinario. Hay por montones, hay miles. No es una, no son dos. Diario El Debate. La capital inicia fiesta por su 494 aniversario en medio de una narcoguerra. Durante 8 días el municipio se llevará a cabo eventos deportivos, artísticos y culturales. Chayanne está en Los Mochis, Sinaloa, listo para deleitar a los fans con su concierto. A pesar de la inseguridad, Los Mochis sería una de las ciudades con menos incidencia de violencia, si bien también está ahí la guerra. Descubre con Pablo Vieites Laja, Crystal Nose, el vendedor como neurocientífico de bolsillo. Sheinbaum visita Mazatlán, Sinaloa durante el sábado. Va a visitarlo para rendir cuentas. ¿Qué cuentas con tantas masacres, no? El ajedrez del Congreso de Sinaloa, PRI y PAN, municipios de Sinaloa con déficit de policías. Sigue siendo la nota también del periódico El Debate, la misma de ayer, que hay muy pocos policías porque pues nadie quiere enfrentarse al narcotráfico. ¿Qué más? Ya habíamos visto el de la prensa. Excelsior. Arranca rehabilitación de los edificios por, supongo que el mundial, no, la rehabilitación de los edificios por los sismos, tanto del 85 como del 2007, serán demolidos o rehabilitados. Dice que siguen muchos edificios dañados desde aquel entonces, no se les ha hecho nada. Mapean cáncer infantil. El Registro Nacional de Cáncer, módulo pediatra, presentó ayer mejorar detección, tratamiento y seguimiento de la enfermedad de niños. No hay medicinas. Preocupa crisis en Oriente Medio. México denuncia ante ONU genocidio en la Franja de Gaza. La presidente y el canciller de la fuente se pronunciaron contra la violencia en la Franja de Gaza, no contra la violencia del narcotráfico. Eso no lo podía decir Claudia Sheinbaum en la ONU. Las Afores alcanzan plusvalías históricas. Alumno asesina a compañero del CCH Sur e hiere también a un trabajador. El cambio será real, dice Delfina Gómez, lo cual es una mentira, pues está todo lleno de aguas negras, de inundaciones, de desechos orgánicos y moscos. El Milenio. Freno fast track a factureras y cárcel a los socios, avisa el SAT. Paquete 2026 con reformas al Código Fiscal establecen mano dura. Qué raro, ¿no? Para robar dinero, para saquearnos el bolsillo, eso sí, mano dura. Pero para combatir el narcotráfico nunca. A evasores que socavan miles de millones de pesos del erario, advierte Gary Flores, descarta persecución a contribuyentes cumplidos. O sea, los que se dejen robar serán
según ellos, bien tratados. No, ya te están robando, ¿cómo vas a ser bien tratado, verdad? Teatro. Amaranta Osorio y los retos de abordar a Callas desde el feminismo. Supongo que es Calas, ¿no? El Mayo Zambada quiere sortear la prisión extrema y morir en México. Frank Pérez, abogado del capo, dice que su cliente espera que puedan haber beneficios para regresar a México. O sea, no pierde las esperanzas de regresar a liderar ese grupo criminal porque el Mayo Zambada es un enfermo mental que se cree rey de México, ¿no lo sabían? Rasuran datos sobre hispanos desaparecidos. Aunque cada año hay 120,000 casos, el gobierno de Donald Trump eliminará los expedientes públicos. Debe de tener alguna otra explicación, pero pues este periódico, Milenio, que es anti-Trump, lo presenta de esa forma. No sabemos si lo que quiere pues eliminar sea algún registro fraudulento de hispanos desaparecidos o de hispanos que tienen alguna vinculación delictiva y ya ni siquiera estén en el territorio. Terminan con el genocidio. Terminar con el genocidio en Gaza exige la presidente y ellos ponen, Milenio pone la presidenta, que no existe esa expresión. Es lo que fue decir en la ONU. ¿Se acuerdan que López Obrador iba a pedir dinero como limosnero? Además de lo que se estaba robando, quería todavía sacarle dinero a Rusia y China. Rusia y China fueron los que dijeron, aquí no es para pedir dinero. Así que pues entre socialistas no se llevan tampoco tan bien. Periódico AM. Encubre PAN a Diego, acusa Morena que habría un fraude con el exgobernador panista Diego Sinué. Diputados panistas defienden que la carretera fue concesionada y algunos los opositores dicen que es una carretera que ahora es un despojo de carretera, la cuota que cometió el exgobernador. Legisladores de oposición demandarán a la Auditoría Superior del Estado y a la Federación que revisen el decreto firmado horas antes de concluir su mandato. Eso sí es sospechoso, que habría firmado el gobernador del estado, Diego Sinué. Hallan sin vida a 2 músicos, habla sobre los colombianos, iba a decir argentinos, no son argentinos. Y ya para terminar, nos vamos con El Sol, El Financiero y El Informador. La Jornada, vamos. La Jornada es el órgano de propaganda de Morena. Genocidio, una huelga de 100,000 trabajadores en Italia que exigen que se proteja al grupo terrorista islámico Hamas. Son migrantes ilegales, muchos de ellos, que llegaron para invadir y masacrar a los católicos italianos. Comisión Nacional Bancaria y de Valores dice CAME entra en liquidación, no es quiebra sino fraude, acusan los ahorradores, deploran afectados que se repita lo que ocurrió con FICREA, que era anunciado por cierto por Alfredo Adame. Les devolverán hasta 219,000 pesos por el seguro de depósitos. Hablan brevemente del CCH, inconformidad estudiantil sacude universidades de Guadalajara, Estado de México y Veracruz, marcha un plantón en la UDG. En Toluca también se tomó la rectoría y 2 facultades. Bueno, esto hay que tomarlo con cautela porque igualmente Sheinbaum quiere un escándalo, quiere una tragedia, una masacre, algo con lo cual distraer del país. Algo con lo cual distraer el país, sobre todo, por ejemplo, ella busca mucho que haya masacres en Guanajuato para desviar toda la atención a ese estado porque es un estado gobernado por el Partido de Acción Nacional. Buscará también atacar Chihuahua y tiene muchos planes sucios, ¿no? Y al parecer los gobernadores también colaboran con ella en cierta forma, no sé por qué. Claudia Sheinbaum, que pare el genocidio en la Franja de Gaza, pero no que pare en México. Gobernación declara sitio de memoria la tumba colectiva de caídos en Madera. Se cumplen 60 años de la irrupción del grupo popular guerrillero, terroristas, que entraron en ese cuartel chihuahuense. ¿Qué más? Pues eso, ya saben que La Jornada es un panfleto corrupto que se disfraza en muchos sentidos de extrema izquierda, cuando le conviene. El Financiero, sube el Fondo Monetario Internacional la perspectiva de crecimiento de México. Esta portada es la misma. El Economista dice OCDE sube 0.8% la proyección de crecimiento para México, aunque es muy inseguro saber cómo va a terminar. Detectan nuevo caso de gusano barrenador en Sabinas Hidalgo. La Secretaría de Agricultura, vamos a decir, la USDA de los Estados Unidos, pues dice que les va a enviar apoyo.
México desplaza a China como principal exportador de equipos eléctricos electrónicos a los Estados Unidos. Nvidia, la fábrica de procesadores gráficos, alcanzó el valor bursátil de 4.47 billones de dólares gracias a los proyectos de inteligencia artificial que pues está protagonizando el gobierno de Donald Trump. El Informador: Tlajo prohíbe nuevos fraccionamientos en López Mateos mientras se concretan las obras para aliviar el caos vial de López Mateos. El alcalde Gerardo Quirino Velázquez declaró una veda que frena el crecimiento habitacional. Arroyo Seco pone en riesgo las viviendas de Tlaquepaque. Hallan sin vida los artistas colombianos en el Estado de México, gobernado por el partido narcotraficante Morena. Siempre acuérdense, la fiscalía dice que va a buscar los videos de videovigilancia, que la última vez se les vio el 17 de septiembre, que iban a un gimnasio, al SmartFit, según las declaraciones de su manager o su manejador. Gustavo Petro pues le reclamó a Claudia Sheinbaum, lamentó el crimen y atribuyó que el crimen es una mafia internacional fortalecida por la estúpida política prohibicionista llamada guerra contra las drogas. Bueno, pues el presidente de Colombia, Gustavo Petro, la verdad cada vez más se escucha como un loco. Hay que recordar, por ejemplo, las declaraciones más desafortunadas de Gustavo Petro, que yo lo comparo mucho con el delincuente López Obrador. Gustavo Petro dijo que era más malo consumir azúcar que cocaína. Aquí tengo un artículo en el cual les expreso cómo es que la dosis letal de la cocaína es mínima, puede ser hasta de 1 gramo en algunas personas, y la dosis letal de azúcar pues tendrías que comerte como unos 5, unos 10 kilos, ¿no? Para morirte. Bueno, pero Gustavo Petro no dice cosas científicas. Me pones a debatir con un loco. Gustavo Petro dice solamente locuras, que según él pueda articular políticamente hablando. Cuando, por ejemplo, el presidente Donald Trump informó que murieron 13 narcoterroristas del cártel Tren de Aragua en las aguas del Caribe, que transportaban droga de Nicolás Maduro, Gustavo Petro se molestó mucho y dijo que era un asesino, que porque estos eran jovencitos que se ayudaban vendiendo droga, secuestrando, matando personas, y por las tardes o por las mañanas estudiaban muy duramente para salir adelante. Así como un episodio de La Rosa de Guadalupe, pero pues llevado al narco, ¿no? Pues así piensa Gustavo Petro. Gustavo Petro, pues también, que le recuerda constantemente a Claudia Sheinbaum: tú fuiste terrorista conmigo del M-19. Pues ahí lo tienen ahora. Claudia Sheinbaum dice: no, nosotros, no, yo no fui, no es cierto. Ya dijo ahora sí Claudia Sheinbaum: yo no formé parte del M-19, yo no quiero saber nada de esa organización. Pues está aterrada por todo lo que está haciendo Donald Trump contra Nicolás Maduro, contra los narcos, como también Luis Ignacio Lula da Silva, otro de los líderes narcos, pues está obviamente aterrada por todo esto y no quiere Claudia Sheinbaum tener un enfrentamiento con el presidente Donald Trump. Entonces, pues ¿qué tenemos con todo esto? Pues que sí, en México operan también mafias colombianas, salvadoreñas, opera también la mafia rusa, la mafia italiana. Hace poco, gracias a Trump, arrestaron a un líder de la mafia italiana en un aeropuerto de México. También aquí en México operan cárteles de la droga mexicanos, no se diga, cártel Jalisco Nueva Generación, cártel de Sinaloa, ya declarados terroristas también por Donald Trump, la familia michoacana, y obviamente que estas organizaciones criminales como el cártel Tren de Aragua también se pelean con ellos, cártel La Unión Tepito, del cual dicen que ya detuvieron al líder. Bueno, es que son tantas, el cártel de Tláhuac ligado a Clara Brugada, son tantas las organizaciones criminales y todas tienen, hagan de cuenta, como su gobernante, su vocero en la presidencia, en algún gobierno. Y ese yo creo que es el papel que tiene Sheinbaum. Bueno, pues vamos a una pausa y vamos a finalizar con pues la denuncia del gobierno de Donald Trump contra el paracetamol, que dice que puede ocasionar espectro autista. Pero pues las farmacéuticas, todo el cártel de medios están furiosos y dicen que es pseudociencia.
A pesar de que, bueno, pues Robert Kennedy Jr. ya también denunció que es malo que haya flúor en el agua. Todo esto lo ha comunicado y lo están pues satanizando, descalificando, siendo el secretario de Salud de los Estados Unidos de Norteamérica, que no trabaja para el cártel farmacéutico, el primero de todos los secretarios de salud que ha habido, que no trabaja para la mafia farmacéutica. Está bajo fuego enemigo y sobre una mafia que factura más de, que puede ser cientos de trillones de dólares al año con puro tratamiento que a lo mejor en vez de sanar, a lo mejor en vez de curar, quiero utilizar la palabra curar, sanar, restaurar, en vez de eso a lo mejor hasta enferma más o hace adictos o dependientes del consumo de las sustancias que ellos fabrican. Cierra los ojos. Imagina llegar a tu propia casa, abrir la puerta, respirar ese aroma a nuevo y ver a tu familia disfrutando de cada espacio. Anconada Residencial, en Uriangato, Salamanca y a Paseo el Grande. Tenemos casas y departamentos hechos para ti, con jardín, piscina, área de juegos, espacio de descanso y seguridad 24 horas. Tu hogar no es solo un techo, es la mejor inversión de tu vida. Por eso te ayudamos a elegir el plan que mejor te convenga. Aceptamos crédito Infonavit, Foviste, Caja Popular Mexicana, créditos bancarios y pago de contado. Aquí siempre encontrarás una opción para estrenar tu casa. Comunícate conmigo a través de WhatsApp 461-143-44-59. En Facebook como Mónica Inmobiliaria, tu asesor de confianza. Puedes ver fotos, videos y recibir asesoría personalizada. No esperes más y haz realidad tu sueño. Mónica Hernández, tu asesora de confianza. Anconada Residencial, seguridad, plusvalía y el hogar que tu familia merece. Momento de continuar. Miren, pues el asunto es muy sencillo, ¿no? El asunto es muy sencillo. Existe un medicamento también conocido como Tylenol, que es el paracetamol. Y el gobierno de los Estados Unidos, el secretario de Salud de los Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., sobrino del presidente que fuera asesinado, que hasta la fecha no se sabe por quién ni por qué, pero que por aquellos días tenía problemas con el Estado de Israel, al cual no quería darles armas de destrucción masiva, pues ha dicho que hay una correlación, hay estudios que han sido desechados por la mayoría de los secretarios de salud de todo el mundo, muy sospechoso esto, muy notorio, en el que se señala que este medicamento consumido durante el embarazo no es seguro porque puede generar problemas en el niño en desarrollo y ocasionarle espectro autista. Pero mire, ya la mafia mediática sale a defender este comercio y dice, por ejemplo, Bloomberg: médicos especialistas desmienten a Trump, el Tylenol sigue siendo seguro durante el embarazo. Eran estos los mismos que decían que las mujeres se podían vacunar en el embarazo y que era perfectamente normal, cuando siempre hemos leído en todos los medicamentos esto no se aconseja durante el embarazo porque la condición de embarazo sí que es una situación delicada y de alto riesgo. Pero la mafia farmacéutica le dice a los médicos receteros, esos que tienen un título por 3 años de hacer no sé qué, de aprenderse un Vadecum o de comprar el Vadecum, pues dicen que ya pueden recetar químicos que para empezar ni siquiera se ha analizado en detalle cuáles podrían ser sus efectos adversos. Bueno, pues Donald Trump emite una recomendación y no les gustó. El paracetamol, también conocido como acetaminofén o acetaminofeno, es un fármaco con propiedades analgésicas y antipiréticas utilizado principalmente para tratar fiebre, dolor leve y moderado, aunque su eficacia en el alivio de la fiebre en niños no está claramente demostrado. Creo que es un medicamento muy común que todos hemos consumido, pero no en esas condiciones, ¿no? Entonces sí que podría ser importante saber esto.
Y pues ellos no van a perder, perdón, la mafia mediática, la mafia farmacéutica que depende, la mafia mediática que depende de los patrocinios de la mafia farmacéutica, no van a perder la ocasión de atacar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, diciendo que comunica desinformación médica porque es uno de los motivos principales por los cuales te pueden censurar en redes sociales. La mafia farmacéutica ha exigido en repetidas ocasiones a Donald Trump la cabeza de Robert Kennedy Jr. Pero no solamente quieren deshacerse de Robert Kennedy Jr., hay otros funcionarios que también han querido eliminar de su gobierno. Es el caso, por ejemplo, de Marty McCarthy. Dice, los funcionarios, entre ellos el secretario de Salud Robert E. Kennedy Jr. y el comisario de la FDA, de la Administración de Alimentos y Medicamentos, Marty McCarthy, también respaldaron un medicamento basado en vitamina B en leucoborina para tratar el autismo. Solo se ha estudiado en decenas de participantes en investigaciones. Esto es muy interesante porque entonces dice que habría una forma probablemente de mitigar ya el daño que ha ocasionado el espectro autista. En su primer campaña a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump se ganó la simpatía de millones de estadounidenses denunciando que había fuertes fundamentos de que la vacuna triple vírica podía ocasionar espectro autista. Pueden buscar la publicación, fue por ahí de 2016 que Donald Trump denunció esto. O sea, un daño relacionado con medicamentos, no solamente con el paracetamol, podría realmente en mujeres embarazadas, iba a decir personas, en mujeres embarazadas podría generar esto. Y es fabuloso, ¿no? Que tener el gobierno que diga, yo estoy por defender pues la salud de los estadounidenses y no de quedar bien con una mafia farmacéutica. Y esto, bueno, pues vuelve a poner a Donald Trump en un índice muy alto de popularidad, porque hace poquito pues estaba siendo muy criticado porque en su administración y aún contra la molestia de Robert Kennedy, pues se estaba autorizando por parte de esta administración que se declara pues que se autoriza, una nueva inyección de Pfizer. Y entonces los simpatizantes de Donald Trump pues estaban furiosos diciendo, no, pero ¿por qué? Pues si votamos porque a Pfizer ya no se le den autorizaciones de inyecciones, queremos que los directivos de Pfizer vayan a prisión por todo lo malo que han hecho al mundo, por todo su negocio vil, porque pues sí, en efecto fue un negocio vil durante 3 años, 2020, 2021, 2022, 2024, fueron 4 años, en los que se explotó precisamente el terrorismo mediático, la desinformación médica, para posicionar un producto de uso experimental con múltiples contraindicaciones, que ni siquiera es una vacuna, porque pues las vacunas tradicionales, por decirlo de otra forma, tenían una composición completamente distinta, ¿no? Le ponían un poco de células de pollo, de mono, de perro, de lo que fuera, y supuestamente esas células infectadas con un químico que las ha mantenido regularmente sin descomponerse, una especie como de conservador, y eso mismo se lo inyectaban a la gente supuestamente para generar inmunidad. Pero eso puede ocasionar daños a la salud porque tiene polisorbato 80, porque tiene unas cosas que no puedo ni siquiera mencionar porque es muy probable que me quieran acallar o que me empiecen a sabotear, y ya estoy fastidiado de esas situaciones. Por lo cual, pues yo los invito también a otras plataformas en las cuales probablemente puedan escuchar más libremente, como eBooks o como Rumble. Ahí sí yo tengo varios videos explicando esta clase de cosas que pues en otras plataformas la verdad no me siento aún seguro, ¿no? En cualquier momento, bueno, ya saben que en cualquier momento esta gente puede arremeter contra uno, puede cancelarlo a uno. Y ni modo, pues hay que sobreponerse a todo eso. Yo estoy plenamente seguro que hay poderes muy malvados allá afuera que pues les gustaría acallar o acabar con el presidente Donald Trump y con todos los que en algunos o en la mayoría de los puntos que sostiene pues estamos de acuerdo. Se anuncia, también es importante decirlo, que se anuncian que habrá nuevas investigaciones más profundas para tratar de encontrar cuál es el origen del espectro autista, y lo que pasa es que el espectro autista se incrementó de una forma bestial a partir de la década de los 70, que coincide con unas campañas de inyecciones sobre todo contra influenza.
Bueno, también hubo un escándalo, ¿no? De los laboratorios Merck, una inyección que dejó paralíticas a 4.000 personas, y les estoy hablando de cosas que no se puede verdaderamente, que es muy difícil hablar, que es muy difícil encontrar, porque se ha censurado esto descaradamente. Descaradamente se ha borrado incluso literatura médica importante. Entonces, pues los críticos de Donald Trump dicen que está exagerando, no tomes Tylenol, no lo tomes, lucha como un demonio para no tomarlo, instó a las mujeres embarazadas a aguantar el dolor, salvo en casos excepcionales como una fiebre peligrosamente alta. El lunes el presidente lanzó repetidas advertencias sobre estos eh, sobre este químico de los principales grupos médicos. ¿Qué opinar de esto, no? ¿Qué opinar de esto? Que sí, que Donald Trump está cumpliendo y se va a enfrentar a la mafia farmacéutica. Está cumpliendo con los que votaron por él y con los que lo han apoyado. Ah, es que también eso sería algo interesante, ¿no? No se ha comentado lo suficiente, pero también Charlie Kirk, antes de ser víctima del atentado que le costó la vida, además de criticar pues algunas exigencias de Netanyahu al gobierno de Trump, me refiero al primer ministro de Israel y sus exigencias, también había criticado las vacunas. Había criticado el cártel farmacéutico, había hablado sobre todo de lo terrible que fueron los confinamientos y todas esas medidas pseudosanitarias que se impusieron a Estados Unidos y el mundo, decretadas por el doctor Anthony Fauci, que el doctor Anthony Fauci, que era el secretario de Salud, bueno, un cargo adjunto a la presidencia, tomaba determinaciones que no le competían y que no eran científicas, como los confinamientos, pero la exigencia o el poder que a él lo investía, pues era precisamente ser el representante de todas las farmacéuticas que ganaron extraordinarias ganancias en menos de 3 años con el reconocido terrorismo mediático que nos ocupó, que nos persiguió, que nos aquejó durante los últimos 3 años de lo que se dijo era una pandemia. Entonces Donald Trump está cumpliendo y está criticando, está enfrentándose a estos poderes. Y si este drama lo hacen por el simple paracetamol, entonces, ¿qué vendrá? El simple paracetamol lo defienden como algo muy importante, como uno de sus intereses más importantes. ¿Será que secretamente les agrada la idea de ver discapacitados a los niños? ¿O las ganancias que les genera la venta del fármaco? Miren, aquí está lo que les quería compartir. Ahí podemos ver pues los titulares sensacionalistas de ataque afilado contra Trump. Sin base científica, relación Tylenol-autismo, dice el doctor Francisco Moreno, médico internista. Francisco Moreno es uno de los médicos corruptos que decían a las mujeres que se inyectaran la vacuna transgénica a pesar de que puede tener contraindicaciones, sobre todo porque es un cuerpo en desarrollo. Esto lo publica el periódico Milenio, que es uno de los periódicos que más vociferan contra Donald Trump. The New York Times, financiado por Carlos Slim, dice: el gobierno de Trump relaciona el Tylenol y el autismo sin dar pruebas fundamentadas. Si hay investigaciones, Trump aconseja sin evidencia no tomar Tylenol o paracetamol durante el embarazo por riesgo. Esto lo dice la Univisión. Desde ayer Univisión, que es parte de Televisa, o Televisa es parte de Univisión, creo que es al revés, ¿no? Porque Univisión es más grande, está constantemente reclamando esto, ¿no? Exige que Donald Trump se calle y que los dejen vender medicamentos sin receta médica. Oye, también es eso, También es eso. También es eso porque estos, que son analgésicos, se venden en la calle sin ninguna receta médica. ¿Y podría una persona enferma realmente estar ocultando síntomas de una enfermedad muy real y peligrosa tomando estos analgésicos? Y a los médicos no les importa, porque los médicos finalmente se han convertido en los vendedores ambulantes de la mafia farmacéutica.
¿Qué es el Tylenol? Dice otro medio de Carlos Slim, que es dirigido por Elías Ayub. Trump relaciona consumo de paracetamol en el embarazo con autismo. El Universal dice, fabricante de Tylenol rechaza afirmaciones de Donald Trump sobre limitar su uso para no mujeres embarazadas. La DW de Alemania, que está controlada actualmente por una mafia ultraprogresista, que es la que patrocina, el gobierno de Alemania patrocina la destrucción de Europa con islamización, dice paracetamol y autismo, ¿por qué la ciencia contradice a Donald Trump? Y bueno, vamos a ver otros titulares. Es una infinidad de titulares, ninguno, lo cual es sospechoso, ¿no? Ninguno le da la razón a Donald Trump, ninguno es partidario de la sola posibilidad de que el paracetamol podría ser contraproducente usarlo. Agencias internacionales de salud atacan a Donald Trump, dicen que es un tonto que no sabe nada sobre medicina. La CNN encantada, ¿no? ¿Quién más? El informador, Trump limita el uso de Tylenol, lo vincula como causante de autismo pese a críticas. Periódico, sin embargo, bueno, no es un periódico, es una página de Álvaro Delgado, que es parte de la mafia de Morena, del narcotráfico de Morena. Dice, Trump dice que el Tylenol paracetamol está vinculado al autismo, pero no ofrece pruebas. A ver, ¿quieres pruebas? ¿Quieren pruebas? Y si las presenta, ¿no nos van a censurar el canal? ¿No nos van a borrar? ¿No nos van a banear? Van a decir, como presentes pruebas, te va a ir muy mal. Para sacarnos de dudas, mejor vamos a ver qué fue lo que dijo exactamente, ¿no? En la página de Donald Trump en Truth Social podemos encontrar el video en el que dice, no tomes Tylenol. Pero creo que tiene hoy un... Don't take Tylenol. There's no downside. Don't take it. You'll be uncomfortable. It won't be as easy, maybe. But don't take it. If you're pregnant, don't take Tylenol. And si estás embarazada, si estás preñada, dice pregnant, no tomes Tylenol. Don't give it to the baby after the baby is born. And you know, we have more than 3 years left. And I told Bobby and the doctors behind me, and they are so committed to this, I told them that this is the number one thing I want to do from you. And you know, we have something else called Favored Nations, where I'm going to be reducing drug prices by 1,000%, by 900, 600, 500, 1,200. We're going to be reducing drug prices at levels never seen. It's called Favored Nations. We're going to be paying what right now we're like the garbage can for the rest of the world, and we have been for forever. We pay much higher for drugs than the rest of the world. We subsidize the rest of the world. We're not doing that anymore. Bueno, pues ahí está, eso es lo que dijo. Recomendó no tomar Tylenol. Toria Brook dice, hoy el presidente Trump pues anunció la relación link between Tylenol and autism. La FDA recomienda que, número 1, mujeres preñadas no tomen Tylenol, excepto en casos extremadamente de fiebre alta. 2, Tylenol no debería de ser administrado frecuentemente a niños pequeños. Y esta es pues tan solo, como decirles, el inicio de la lucha contra la mafia farmacéutica. Decirles, bueno, pues su producto hace daño y ustedes no han cumplido con su deber de evitar que la gente lo consumiera. Gente que tiene contraindicaciones, es decir, no es que el paracetamol sea malo para todas las personas, ¿verdad? Pero hay personas que no deberían de consumirlo. The White House dice, Tylenol during pregnancy can be associated with the very increased risk, o sea, el riesgo of autism. Tylenol during pregnancy can be associated with a very
increased risk of autism. So taking Tylenol is not good. No es bueno. I'll say it. It's not good. No es bueno. For this reason, they are strongly recommending that women limit Tylenol use during pregnancy unless medically necessary. Y han bastado estas simples declaraciones para pues hacerlos enojar. Fíjese, ya lo he pensado y aquí lo vamos a compartir. X22, X22 Report dice lo siguiente. Los demócratas, esta es su respuesta completamente lógica. Si Trump dice que tomar Tylenol en mujeres embarazadas puede ocasionar autismo, entonces ellos consideran que el Tylenol es bueno, ¿no? Si Trump dice que es malo, es bueno. ¿A ese grado de polarización habrán llegado? ¿Qué está mal con esta gente? What is wrong with these people? Trump to link Tylenol and autism. Advice pregnant woman. Advierte a las mujeres embarazadas que únicamente lo usan en el caso de fiebres muy altas. John Salomon también publica esto. El típico liberal, dice aquí, Dark Patriot. Típico liberal, dice, Trump, the escalator came to sudden halt as we're reading up the podium. Sí, hoy todos los medios están vociferando contra Donald Trump por haberse atrevido a hablar mal de su producto. Breaking news, White House announcing Tylenol link, o sea que Tylenol outings link están relacionados. Opens doors to vaccines, o sea, por esto es por lo que están molestos, por esto es por lo que están furiosos, no es otra cosa. Y tiene toda la razón este usuario que es Peter McCullough. Peter McCullough, pues sí, el doctor Peter McCullough, del cual vimos tanta información en los terribles confinamientos, ¿no? En los confinamientos de la muerte que nos impuso Bill Gates. Pues, y los que manejan a Bill Gates, porque Bill Gates es solamente una parte visible de esos grupos. Dice, por ejemplo, el doctor Peter McCullough, que pues sí, que la Casa Blanca reconoce que el Tylenol y el autismo podrían tener una relación, abre la puerta a reconocer que otros medicamentos como las vacunas también podrían ocasionarlo. Es por esto que están molestos, porque dicen, si está denunciando ya el paracetamol, lo hace como una introducción a decir, a ver, el paracetamol es un medicamento aparentemente de bajo riesgo, pero puede ocasionar algunos problemas de salud si se consume en exceso o si se administra a personas que no lo pueden tolerar. Entonces, si en algo tan simple como el paracetamol puede haber una contraindicación tan determinante para el resto de tu vida, como es el autismo, pues entonces también las inyecciones pueden ocasionarlo. Y Donald Trump lo dice con valentía, y Robert Kennedy lo dice con valentía porque en serio, créanme que hablar de esto te puede costar la vida. Son más de 30 trillones de dólares los que se embolsan los dueños de las farmacéuticas simplemente mezclando, revendiendo, vendiendo este químico sin ningún control. Por eso es tan peligroso hablar de esto. Ya voy a terminar con el programa. Bueno, pues dice, the pathway, development and regulations behind with vaccines, not acetaminophen. Pues habla de que hay un compuesto químico que podría ser sumamente importante para relacionarlo con estos casos. Se me acaba el tiempo, pero le pido por favor a las redes sociales, no me eliminen, porque pues esto ya va a ser bien reconocido. El camino hacia la regresión del desarrollo comienza con estas inyecciones, no con el acetaminofén. El Tylenol se usó para controlar la fiebre durante 60 años. La confusión. Empiezan a pasar cosas raras. La confusión
por indicación probablemente esté detrás de esta asociación. Una de las principales causas del uso de Tylenol durante el embarazo es la vacunación materna, que comenzó hace unos 25 años, la inflamación sistémica y la razón por la que se indica el Tylenol es la verdadera causa de la encefalitis y el estado postcefalítico del autismo, ¿sí? Se da cuenta que de pronto se inflama mucho el cerebro en estos pequeños niños en desarrollo, en el feto, y posteriormente pues esto genera ya un daño irreversible a nivel neuronal. Eso es lo que está diciendo el doctor Peter McCullough y que, bueno, él considera que por esto es por lo que están tan molestos en el Big Pharma, ¿no? Están tan molestos en el Big Pharma porque dicen que la asociación o la investigación más profunda llevará irreversiblemente a hablar sobre esta clase de cosas, esta clase de problemas. Yo pues trataré de ponerme en contacto con alguien precisamente de estas organizaciones. Hay una página que se llama, por ejemplo, Focal Points, y en este caso, bueno, pues estarían hablando de pues de un trabajo científico, un trabajo de investigación en el cual estarían hablando de la explicación, ahora sí que científica, material, de por qué hay este problema con el Tylenol. La Casa Blanca y el WHS anunciaron que hay un posible vínculo entre el uso prenatal del acetaminofeno o Tylenol, el trastorno espectro autista, TEA, si se escribe, vamos a decir TEA, mejor dicho, en lo adelante, en lo sucesivo, junto con nuevas acciones para limitar su uso, respaldadas por Robert Kennedy Jr. y Donald Trump. Esto no se esperaba en base a la cobertura mediática previa de este evento y representa una gran victoria para la salud pública. Aunque la mayor parte de la atención recayó sobre el Tylenol, la evidencia es innegable. El acetaminofén no es la causa principal, sino un colateral. Debilita las defensas y aumenta la vulnerabilidad. El verdadero desencadenante entonces son las que no puedo mencionar. La exposición prenatal hasta la fecha realizada por Prada, entre otros investigadores, se apellida Prada, evaluó el uso del acetaminofén durante el embarazo. 27 estudios encontraron una asociación positiva con los trastornos de desarrollo neurológico conocido como TDAH o TEA. 9 estudios no mostraron ningún vínculo. 4 estudios sugieren efectos protectores. El autismo nunca se diagnosticó al nacer. En todos los estudios se detectó años después, generalmente de 2 a 8 años. Pues claro, porque un bebé pues tú lo ves y está, ¿no? Parece un poco tonto, ¿no? Parece un poco, ¿no? Todos pasamos por ahí, no se me enojen. Entonces, pues después de eso tienes que crecer, y si a los 8, 9, 10 años ellos, pues entonces hay algo malo contigo. Ninguno de estos estudios consideró la vacunación como un factor de confusión. Esto demuestra que la exposición prenatal al Tylenol puede predisponer a los niños, pero las lesiones neurológicas se detectan durante los años en que se les aplica pues la supuesta preventiva, ¿no? La exposición postnatal. Schultz et al. Del año 2008, los niños que recibieron Tylenol después de la inyección triple vírica, la que denunció el doctor Wesker, un doctor británico, hay que buscarlo, ¿no? Escribió en la revista Lancet y luego lo censuraron. ¿Cómo se llamaba? Wesker. Yo creo que me estoy confundiendo con Resident Evil. No, era el doctor Wakefield. Wakefield se escribe. El doctor Andrew Wakefield fue el que denunció eso en un estudio de 1998 y se ganó amenazas de muerte, que lo cancelaran, que lo persiguieran, que lo borraran de la faz de la tierra. Pobre doctor, le quitaron hasta la licencia médica por decir que podía hacer la inyección. A ver, pero ahora que le hagan algo a Donald Trump por denunciar esto. No podrán.
Estoy seguro que no podrán. Dios lo proteja, porque en realidad estos son muy bestiales. O sea, los de la serpiente, los de la OMS son personas muy malas, muy peligrosas. Tuvieron aproximadamente 6 veces más probabilidades de ser diagnosticados con el espectro posteriormente, en quienes experimentaron una regresión, una pérdida de habilidades que ya habían adquirido. El riesgo fue 4 veces mayor. O sea, ya hablaban, ya caminaban normalmente y de pronto problemas de atención, la mirada perdida, que es muy característico. Evidente después de la inyección. El riesgo disparó hasta 8 veces la probabilidad. En cambio, el ibuprofeno no mostró esa asociación, aunque puede ocasionar otros daños a otros órganos. Acetaminophen es paracetamol use males mom rubella vaccine, o sea, se ha utilizado para tratar efectos secundarios de la vacuna de la rubiola. Y un estudio sobre el autistic disorder, the results of parent survey. Stephen T. Schultz, Hilary S. Cohen, Deborah L. Wigart, Natasha Akhomoff, Caroline Amancera y Ming Ji son los autores de este estudio. En el resumen, pues da muchos datos. Dice: el presente estudio determina que el acetaminofén paracetamol usado después de inyecciones de la rubeola, bueno, son 3 cosas, Measles, Monfort, rubella, se le conoce como triple vírica, por eso estaría asociado a un desorden. Entonces, para el doctor Peter McCullough dice que no es eso, sino que no es el paracetamol, sino la inyección. Entonces, por esto están enojados, por esto están cancelando a Trump. Jenks et al. 2025, en una corte médica de más de 674,000 niños, los episodios repetidos de fiebre, infecciones del oído u otras enfermedades pueden desencadenar el consumo de Tylenol, se asociaron al riesgo 2,5 veces mayor al autismo. O sea, cualquier cosa, también hay que decirlo, ¿no? Cualquier cosa que te pueda inflamar el cerebro, cualquier cosa que pudiera en algún momento determinado pasar la barrera hematoencefálica, que es lo que protege el cerebro, podría generar una inflamación del cerebro, y esa inflamación del cerebro a su vez ocasionar espectro autista. ¿Estamos? Entonces, sí hay un riesgo, sí hay algo de qué preocuparse. Y durante muchos años, pues nos han tratado de decir que no. Cualquier cosa que te pueda inflamar el cerebro, cualquier cosa puede ocasionar pues sí, un daño neuronal, un retraso mental que vendría a ser el espectro. Y bueno, pues el doctor McCullough cita muchos estudios, muchos estudios, confusión por la indicación. Realidad de la línea del tiempo: el Tylenol salió en el mercado en 1950, las tasas de autismo no habían o se mantuvieron iguales, no hubo aumento, se estaba dando Tylenol. El aumento vino a finales de la década de los 70s, yo lo que revisé son los 70s, el doctor dice que es entre 1980 y 1990, exactamente cuando el calendario de las agujas comenzó. Si el Tylenol hubiera sido el único factor causante, pues entonces se hubiera tenido que disparar en los 50s. La evidencia faltante: no existen informes de caso de regresión con personas que únicamente ingirieran acetaminofén, sino que es acetaminofén o paracetamol más el piquete, donde se vio esto. Por el contrario, hay miles de informes de padres y múltiples estudios revisados por pares, es decir, verificados, que documentan la regresión de desarrollo después de las inyecciones. En serio, no es mentira. Las inyecciones pueden dejar tonta a la gente, hacen que pierdas probablemente alguna capacidad, sobre todo las capacidades sociales, que son las más complejas, la sonrisa, el hablar, el expresarte libremente, la capacidad de hablar. He visto que se han visto severamente limitadas por estos, no voy a decir que tenga pruebas de eso, de que sean exactamente las inyecciones, los piquetes,
pero algunas veces que padecieron unas fiebres muy intensas, algún problema por una intoxicación, sí que puede afectar gravemente el cerebro. Y bueno, hoy sabemos que el cerebro es una cosa tan delicada que si tú eres de los que acostumbran comer azúcar en exceso, pues alimentos con alto índice glucémico también te pueden dañar el cerebro. Así que bueno, pues del azúcar lo menos posible, ¿no? Y pues ya no tengo nada más de qué hablarles. Con 1 hora 24 minutos de transmisión, no miento, sí tengo más, pero ya no puedo seguir más, ya me cansé un poco. Entonces, pues vamos a tomarnos este programa con calma y vamos a aprender muchas cosas interesantes aquí, como lo que acabamos de hacer. Yo no lo sé todo, lo soy consciente, no soy médico, también les reitero, mi opinión es esta. No soy médico, consulten a un especialista, el especialista que a ustedes les convenza. Una cosa que sí sé hacer bien, es que cuando quiero saber algo, sé dónde buscarlo, sé dónde obtenerlo. Porque hay muchas personas, yo creo que dirían, bueno, ¿y cómo conocer la postura de Donald Trump? ¿Dónde están los estudios en los que se ampara Donald Trump y Robert Kennedy? Yo sé dónde. O dónde saber dónde se ampara la mafia farmacéutica, también sé dónde. Yo sé a dónde ir. O sea, no lo sé todo, no lo tengo todo aquí, no tengo poderes sobrenaturales, no soy un carismático ni un adivino, pero sé dónde buscar las cosas. Sé cómo preguntar y sé cómo extraer la información. Y esa creo que es una habilidad que, la verdad, todos deberían de tener para elegir mejor en su vida. Porque es cierto, no nacemos sabiendo y no es necesario que seamos todólogos. Yo estudié una cosa muy distinta a la medicina y me dedico a trabajos muy distintos a la medicina. Pero tangencialmente he sido víctima de la medicina, digo, de la medicina oficialmente constituida, de la oficina de decretazo, de los médicos receteros, que a mí en alguna vez también con las inyecciones me perjudicaron la salud. Ya les contaré alguna vez cómo es que una infancia terrible en la que siempre que era ese periodo de esas inyecciones yo estaba enfermo de unas gripes horribles hasta que como el ratón que muerde lo que le da un choque eléctrico, pues aprendes que no, yo ya no, y hazle como quieras, pero yo ya no me voy a aplicar nada de eso, y a partir de ahí sano completamente. Les digo, es mi opinión, es mi experiencia. Puede que ustedes tengan una historia distinta. Puede que algún especialista le dé otra explicación a lo que a mí me pasó en mi experiencia personal. No tiene que ser la regla, no tiene que ser algo tampoco completamente objetivo, porque pues estamos hablando de las experiencias de vida y los instrumentos para conocer, para evaluar la realidad, se han ido perfeccionando con medida que fui creciendo y ser capaz de medir otras cosas, ¿no? De comprender otras cosas. Entonces, pues les dejo simplemente mi experiencia y lo que sé buscar, lo que sé encontrar. Y creo que con esto es suficiente. Me despido agradeciéndote como siempre tu compañía, el haber participado, en el haber asistido a la emisión de este programa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Si te ha gustado este programa, dale me gusta, comparte, comenta, suscríbete al canal. Nos vemos, si Dios así lo quiere, en una próxima edición. Emisión.